Bueno, eh, buenas tardes. Eh, Hemos organizado un orden para estas presentaciones junto con Guadalupe, que, con quien tuvimos algunas conversaciones para pensar un poco cómo eh, elaborar el aporte que podíamos traerles en el marco de estas jornadas de formación profesional docente, donde la pregunta rectora es cómo tramar la ESI en la escuela, en las escuelas, en los distintos niveles educativos. Eh, y bueno, dado que tenemos distintas instancias de trabajo compartido, algunas de las cosas que voy a estar presentándoles en este momento más introductorio e inicial para que ya luego pueda hacer un recorrido desde su geolocalización en la provincia de Córdoba y también retomando algo de estas intersecciones de nuestras tareas compartidas. Bueno, son también un poco resultado de esas experiencias docentes compartidas en el marco de la diplomatura de ESI, eh, que, en el que compartíamos un módulo específico. Y bueno, algo de eso quería como decir como marco introductorio porque eh, consideramos que estaba bueno retomar algo de lo que en ese contexto habíamos elaborado. Y ahora sí, por ahí tomar mi voz más personal, muy afectada en este contexto, así que me voy a tratar de zambullir en lo que había pensado, que tiene un recorrido un poco em, creativo, si se quiere, en relación a cómo pensar, ¿no? Las distintas estrategias posibles para mapear, ¿no? Justamente hablaban ahí de la territorialización, ¿no? Cómo mapear, cómo movernos en este territorio que produce esta política educativa a nivel nacional, lo que supone, y cómo se intersecta de alguna manera con distintas agencias, con las tan diversas y heterogéneas prácticas que venimos produciendo, construyendo y elaborando desde distintos anclajes, ¿no? de pertenencia y de participación, pero también de estos distintos territorios. Entonces, eh, yo estoy en este momento residiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tengo una inserción laboral también en esta misma ciudad. Entonces, muchas de las cosas que quiero compartirles también tienen ese sesgo, ¿no? Quizás por momentos porteñocentrista, por más que en muchas oportunidades intento desligarme de esa mirada y poder construir, ¿no? Algunas reflexiones en clave más federal, de los múltiples intercambios que he venido teniendo desde hace muchísimos años, porque ahí lo presentaban un poco en relación con mi biografía. Yo me tuve el privilegio y la oportunidad de formarme en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, y en particular tener acceso a una beca de investigación que me permitió desarrollar mi investigación y mi formación doctoral, ¿no? Y en la temática en la que yo me formé en esa oportunidad fue justamente poder em, problematizar las formas en que se aborda la sexualidad en la escuela. Justo en el momento en el que yo presento mi proyecto de investigación y obtengo la beca, en aquel año, en el año 2006, se sancionan las leyes específicas de educación sexual integral con las cuales trabajé. Entonces, un poco desde dónde les estoy hablando, no solo desde esta ubicación espacial, sino también recuperando algo de esa trayectoria de preguntas que hoy están muy afectadas por el presente, por la coyuntura, por un montón de incertidumbres que estamos teniendo quienes trabajamos en estas cuestiones, y también la urgente necesidad de plantearnos la vigencia de esta política educativa a nivel nacional. Entonces, allá vamos a pensar cómo la podemos seguir
construyendo. Y una de las formas en las que yo suelo invitarles a pensar una estrategia pedagógica estimulante también, porque quienes ejercemos la docencia también nos tenemos que convocar con los temas que estamos eligiendo tematizar. Creo que las efemérides son una muy valiosa oportunidad para traer, ¿no? Una cantidad de discusiones a las escuelas con ese atravesamiento que nos traen esos días, ¿no? específicos de reconocimiento, de visibilización, ¿no? En este caso, estoy también retomando una apuesta político-pedagógica de la colectiva feminista La Revuelta, que hizo este incentivo de abordar ciertas fechas para recrear la memoria histórica como una oportunidad para contar otras historias, desde una perspectiva antidiscriminatoria, no androcéntrica, no sexista y no heterosexista. Todas estas categorías que son como grandes conceptos, espero que en alguna medida hayan podido ser tematizados y recogidos en los distintos talleres que ustedes ya transitaron. Si no, les propongo tomar nota de ellos y también activar esa pregunta, ¿no? Porque son parte del vocabulario que la ESI también nos fue ayudando a consolidar para poder hacer, ¿no? La ESI, ¿no? Como sobre qué se construyó. Y muchas oportunidades se dieron también de la mano de incorporar, ¿no? Una reflexión sobre los usos del lenguaje y cuáles son las categorías y los conceptos que tenemos disponibles o que tenemos que inventar y producir para dar cuenta de ciertas experiencias, ¿no? Entonces, eso me parece sin dudas una apuesta que tenemos quienes ejercemos la docencia para poder producir abordajes responsables y situados y para dar cuenta, ¿no? de las realidades, los atravesamientos, muchas veces los padecimientos que viven las personas con quienes estamos trabajando, ¿no? Entonces, hay aquí dos que tomé que son del mes de octubre, porque estamos en el mes de octubre, que espero que sean también disparadores para ustedes. Una de ellas, el Día de la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans, responde a una ley de la Ciudad de Buenos Aires, pero ahí también siempre invito a mirar un poco la legislación que tienen en su jurisdicción, ¿no? Para relevar algo de lo que a veces la agenda educativa no visibiliza, no retoma y que se puede tornar en una invitación para llevar a las aulas algunas discusiones, y el 26 de octubre como un día de la visibilidad de la intersexualidad, ¿no? que es resultado del movimiento intersex que en distintas latitudes transnacionales fueron también impulsando la visibilidad de sus existencias y de sus experiencias concretas. Pero también estamos casi en la víspera del famoso 12 de octubre, ¿no? que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural desde el año 2010, y pensemos que esta efeméride tan instalada en las instituciones educativas y que podemos recuperar de nuestra propia trayectoria escolar, em, tuvo una resignificación política y epistemológica muy importante, ¿no? Hace ya más de una década, que tiene que ver con pensar los procesos sociohistóricos con otros vocabularios, con otras epistemes y con otras maneras de reconocer lo que esos acontecimientos habían significado, ¿no? No es lo mismo pensar el descubrimiento de América que justamente dar lugar a la visibilidad de la diversidad cultural, ¿no? que implica la experiencia situada en un continente que ya tenía, ¿no? una cantidad de
de habitantes y de culturas en pleno despliegue y desarrollo. Entonces ahí había, por supuesto, una mirada, ¿no?, que también se torció con esta reformulación de la efeméride. Ahí estoy recuperando también una imagen de la colectiva Identidad Marrón, que me parece que es muy interesante, ¿no?, que está planteando que no fue descubrimiento, fue un genocidio. O sea que también ahí hay una disputa por el uso de las palabras, ¿no?, los sentidos políticos que podemos también llevar a las aulas para entender estas distintas actorías que son de las cuales yo les quiero hablar en relación a cómo se fueron presentando estas disputas y estas tracciones de otros sentidos. A la vez, estamos justamente pensando desde la educación sexual integral una dimensión que tiene que ver con una perspectiva clave, que es la perspectiva de la diversidad. Bueno, decimos habitualmente desde la ESI que queremos celebrar la diversidad, ¿no? Y eso supone revalorizarla, ubicarla en otro horizonte de posibilidades. Acá les traigo una imagen que es de una colectiva que también irrumpió hace ya bastantes décadas con producciones de activismo público, que se llama justamente Mujeres Públicas, que tienen la libre descarga de todos sus materiales elaborados, o sea que podrían eventualmente acceder a su página, que así se llama, Mujeres Públicas, y me parece que puede ser también uno de esos recursos de los cuales podemos valernos y recuperando un poco esta producción situada desde esta colectiva. Hay también otra intersección, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen por agenda educativa desde hace algunos años 3 jornadas específicas de abordaje de la educación sexual integral en las escuelas de todos los niveles educativos. Habitualmente, 2 de ellas se estipulan las temáticas sugeridas para su trabajo y hay una tercera que fue definida por una ley nacional que conocerán como la Ley Educar en Igualdad, que es la Ley 27.234, que fue sancionada a fines del 2015. ¿Y por qué quiero señalar esto? Bueno, por lo pronto porque aquí en la jurisdicción de la Cava es en el mes de octubre que es sugerida esta jornada específica, entonces esto supone que al menos una vez al año las escuelas de todos los niveles educativos trabajen sobre las violencias de género eh, en una jornada con familias, con la comunidad educativa, con el estudiantado, ¿no? Em, y brevemente, para ubicar un poco las articulaciones con los movimientos sociales que también fueron pujando para que luego algunas políticas públicas fueran conformadas, este es un interesante modo de pensar cómo se fueron ahí ensamblando, ¿no?, las demandas de un movimiento social y colectivo conformado por colectivas feministas y de la diversidad sexogenérica que impulsaron en el mes de junio del 2015, ¿no?, una movilización masiva, muy particular, que fue la llamada movilización del Ni Una Menos, ¿no? En esa movilización en junio del 2015, que fue digamos, el puntapié ligado a la cantidad de femicidios experimentados como crimen de odio hacia las mujeres y personas feminizadas que con el hartazgo eh, de estos asesinatos, bueno, se produjo esta movilización tan masiva, ¿no? Em, en diciembre de aquel año se sanciona una ley que supuso la prevención y la erradicación de la violencia de género en las escuelas.
ya teníamos, ¿no? Previamente, desde el año 2009, una ley específica para atender la especificidad de la violencia de género, ¿no? Y también producir la sanción. Eso fue como otra ley previa, pero esta estaba específicamente dedicada a pensar el sistema educativo. Entonces esto también fue de alguna manera contribuyendo en amplificar los alcances de lo que entendíamos como educación sexual integral, ¿no? Y de aquí una consigna pública que circuló en las movilizaciones, como la que aquí retomo, que es sin ESI no hay ni una menos, ¿no? Entonces, algo de este trabajo, ¿no? Que también nos trae esta otra imagen de ningún pibe nace machista, supone un trabajo que en las escuelas hacemos sostenidamente cuando abordamos desde el nivel inicial, ¿no? Otras formas y otras experiencias para las masculinidades, ¿no? Para las niñeces, para las niñas y los niños y las niñes, y de qué maneras albergamos allí, ¿no? Esta, esta diversidad de expresiones y de posibilidades, abriendo ahí el horizonte cultural de lo posible para esas niñeces desde que entran al sistema educativo, que es la tarea en la cual estamos comprometidas las personas que ejercemos la docencia en cada uno de los distintos niveles. Entonces, esto también fue significando mucho para la ESI en relación con contenidos que quizás estaban delineados de una manera, pero sus alcances de la mano de nuevas normativas fueron reformulándose en alguna medida. Ahora, octubre, ¿qué nos trae también? Nos trae este cumpleaños tan significativo de la educación sexual integral que está cumpliendo 18 años de vigencia desde el momento de la sanción de estos marcos normativos. Y hablo en plural porque fíjense que en el mes de octubre del año 2006, coincidentemente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a nivel nacional, de modo originalmente primero a nivel nacional, se sancionan leyes específicas de ESI. Y esto empieza a configurar, ¿no? Un campo de la producción de una política pública a nivel nacional, donde las distintas jurisdicciones fueron atendiendo, ¿no? A adherir a la ley nacional o a crear sus marcos normativos específicos. Entonces, aquí hay algo que debemos celebrar, que debemos también eh, asumir con la responsabilidad que supone en este contexto, y un poco hacia el final de mi presentación quería como recuperar algunas escenas etnográficas con las que me encontré, ¿no? Al inicio de este año, donde la pregunta era si siguen vigentes o no, ¿no? Estas perspectivas, estos abordajes, estas políticas educativas. Entonces ahí hay una tarea que nos debemos de reafirmar y también de historizar, ¿no? De producir ahí una genealogía. Y acá, este es uno de los ejercicios que les comentaba, que me gustaría ahora, si tienen ganas, lo vamos a abrir a todas ustedes y todos ustedes, que es que puedan cerrar sus ojos, volver en el tiempo al año de la sanción de la ley nacional, en el año 2006, que recuerden dónde estaban y qué hacían ese año. ¿Escucharon en aquel momento algo sobre la ESI? ¿O cuándo fue la primera vez que escucharon hablar de la ESI? Entonces, este momento es para que ustedes puedan rememorar, y quienes tengan ganas, en el chat les vamos a pedir que compartan algo de esa instancia de visibilización de la ESI en la trayectoria de cada quien.
si alguien prefiere desmutearse como estrategia, también puede hacerlo y tomar la palabra o lo escriben en el chat. Hola, ¿qué tal? Hola Evelyn, te Voy escuchamos. a romper un poco el hielo. Primero Avante, que nada, avante. agradecer el encuentro del sábado que estuvimos de manera presencial. Tuve la posibilidad de hablarlo con otras colegas y estaba muy contenta de toda la exposición y se notaba que todo el trabajo que se hizo fue con mucho amor. Con respecto a la ESI, cuando allá por el 2000 yo estaba saliendo de primaria y entrando en secundaria. Y no recuerdo haber tenido ESI durante mi secundaria, sino que lo empecé a ver ahora siendo docente, o sea, mucho tiempo después. O sea, terminé el secundario, estudié y una vez recibida, recién ahora empiezo a ver la ESI como docente. Bien, gracias Evelyn. Bueno, por acá Laura dice que estaba en la secundaria y que no había escuchado nada y recién en el profesorado escuchó sobre la ESI. Bueno, qué importante, ¿no? Hacerlo en la instancia de formación docente clave. Mi primer encuentro con la ESI fue en el profesorado, otra vez, acá de parte de Carolina. Natalia eh, dice que en la secundaria no se trabajó. Hola, Hola Mariana, ¿te escuchamos? ¿qué tal? Buenas tardes. Durante el 2006 yo estaba cursando también el tercer año de la secundaria en una escuela católica. Entonces era muy difícil tocar determinados temas. Gracias a Dios me tocó una profesora de biología que un poco a escondidas, decidió que era muy importante que nosotros sepamos sobre educación sexual y intentaba hilar algunos temas durante las clases. Tuvo muchos problemas en algún momento, pero bueno, es algo que agradezco porque la verdad es que sobre educación sexual integral y todo lo que conlleva también tuve mis primeras charlas mientras cursaba el profesorado. Ujú. Bueno, a veces hay docentes muy significativos, ¿no? Que han abierto oportunidades. Acá Débora nos cuenta que solo vieron infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que también fue un modo muy preponderante a través del cual se abordaron estos temas en las escuelas. Bueno, ejercicio es solo una manera de pensarnos también, ¿no? Como en convivencia con estas políticas educativas que de alguna manera constituyen ahora, ¿no? Todo un acervo de experiencias de 18 años que estamos tratando de contar desde el presente, ¿no? Algunas experiencias situadas y algunas encrucijadas en las que estamos actualmente, por qué no decirlo también, ¿no? Pero me daba ganas también de pensar algunos puntos de partida que dan cuenta de que hablar de la ESI como política pública siempre supuso, desde un inicio al momento de la sanción de la norma y luego en los procesos de implementación situada, concreta, en distintos contextos, en distintas jurisdicciones, una disputa cultural muy profunda,
¿no? Que tensionó algo que el sistema educativo propone, ¿no? En relación a cómo los distintos actores nos vamos apropiando, resignificando, interpelando, algo que aparece, ¿no? Como lo que hay que llevar a la práctica, ¿no? En ese campo de producción de lo que llamamos la educación sexual integral, entendida como una política educativa. Entonces, esas disputas que se dieron en algún momento, como por ejemplo, podemos pensarlo en términos de ciertos umbrales de tolerancia, de qué era lo tolerable en el momento de sanción de la ley en el año 2006 y cómo llevó 2 años discutir acaloradamente en el Consejo Federal Educativo cuáles iban a ser los lineamientos curriculares básicos obligatorios. Recién en el 2008 el Consejo Federal Educativo se puso de acuerdo para definir esos lineamientos. Esa temporalidad también da cuenta de una tensión de ese proceso de construcción. No era tan evidente qué, cómo y a quiénes enseñar, ¿no? Y en ese sentido, algo que también quería traerles de una manera quizás un poco em, eh, simplificada, porque es un proceso muy profundo, piensen que son 18 años de trayectoria y que incluso suponen recuperar antecedentes y experiencias previas a la sanción de la norma. Entendemos que ha habido un movimiento pedagógico que articuló distintos movimientos, ¿no? Los feministas, de las disidencias sexogenéricas, sindicatos docentes, distintas organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles también, ¿no? Como justamente el estudiantado se transformó en esto, en este proceso de estos años en actores claves de la educación sexual integral, justamente porque se transformaron en sujetos protagonistas ineludibles que disputaron y que también nos vienen diciendo, ¿no? ¿Qué quieren problematizar? ¿Cuáles son sus temas de interés? ¿Qué cosas les aburren? ¿No? ¿Qué temas les parecen remanidos? ¿Cuáles son sus atravesamientos subjetivos y singulares y qué necesitan de las personas adultas cuando son niñeces o juventudes, pero también sabemos que tenemos personas adultas dentro del sistema educativo que también revisa permanentemente ahí sus intereses y ha demandado una cantidad de cuestiones. Y luego también una cantidad de conformación de frentes populares que fueron claves en la intersección de los distintos temas, ¿no? que han sido necesarios de incorporar de la mano de la educación sexual integral. Entonces, hablar de la ESI situada también supone historizarla, también supone rearmar esta genealogía de estas transformaciones que se fue articulando con distintos plexos normativos que seguramente han estado revisitando y que también amplificaron y resignificaron los alcances que tenía la educación sexual integral, porque no era lo mismo, no sé, pensar las familias que pensar las familias comaternales o copaternales de la mano de una ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que habilitó al contrato matrimonial a personas del mismo sexo a partir del año 2010. Entonces, ¿en qué familias estamos pensando en términos de una legitimidad? No porque antes no existieran, ¿no? Pero en términos de una legitimidad significó para el sistema educativo modificar también su modo de nombrar, ¿no? Su modo de convocar a señores padres. ¿Quiénes son esos señores padres? En esas reuniones donde vienen todas mamás, por ejemplo, o donde quizás no hay ni una mamá y no hay un papá, hay un abuelo. Entonces, la idea, ¿no? de estas redefiniciones también nos propuso una revisión permanente del uso del lenguaje y del vocabulario institucional desde una perspectiva de la ESI. Ahora,
De esto también ha estado compartiéndoles algunas reflexiones Graciela Morgade en su presentación inaugural, ¿no? Nos gusta en alguna medida hablar de giros, ¿no? Estos giros que suponen transformaciones, ¿no? Como modificaciones en las conceptualizaciones, en los marcos epistémicos y epistemológicos que apuntaron, ¿no? A modificar una educación sexista y cis heteronormativa, y estamos en proceso. Ninguna de estas instancias son resultados estables y estabilizados, y más que nunca hoy debemos dar cuenta de que son procesos inacabados, en construcción, y que también pueden revertirse, ¿no? Digo, pensando en términos de el alcance de ciertos derechos eh, que están hoy disponibles y que sabemos que es un ejercicio que, bueno, que también se puede ejercer en la medida en que haya políticas públicas que acompañen, ¿no? Ese ejercicio. En este sentido, la ESI también vino a invitarnos a problematizar la invisibilización, la patologización y la estigmatización de las diversidades sexogenéricas, pero también de un montón de otras construcciones identitarias que con el correr de los años fueron impulsando desde los márgenes, desde los distintos activismos, ¿no? Y fueron demandando también la visibilidad de estas experiencias y de esta valoración de la diversidad. Por ejemplo, pensando en la diversidad corporal, podemos identificar al activismo borde, ¿no? Podemos identificar a esta colectiva de identidad marrón, ¿no? Que también nos fueron interpelando a quienes veníamos tramando la ESI y reproduciendo lógicas de discriminación y de desigualdad. Entonces ahí nos ubicamos como protagonistas de esta construcción en la que hemos tenido que permanentemente actualizarnos y discutir y formarnos y pensar, incorporar nuevos vocabularios que estuvieran disponibles para alcanzar a denominar la vasta diversidad de la sexualidad humana, ¿no? Ahí digo, bueno, alojar estas diferencias corporales, afectivas, identitarias y vinculares, eso es una construcción enorme que nos debemos en el ejercicio de la construcción de la CESI que podamos producir en cada contexto. En ese sentido, las mariposas Mirabal, y yo también retomo fuertemente esta idea de un movimiento pedagógico, ¿no? Que de alguna manera recoge, ¿no? Esta articulación que se da desde distintas formas y modalidades de intervención política y pedagógica, desde estas organizaciones tan diversas, desde estas intervenciones disciplinares y activistas que en el ámbito pedagógico, ¿no? Fueron instalando eh, demandas, pero también construyendo herramientas y estrategias de trabajo concreta que se fueron recogiendo y que también ampliaron el abanico, ¿no? De los recursos disponibles. Por ejemplo, para dar cuenta de la diversidad corporal en representaciones visuales, ¿no? Que muchas veces se nos queda tremendamente corta. Y acá, para poder hablar como de esas disputas de sentido, me gusta siempre traer el trabajo de una antropóloga feminista llamada Gail Rubin, que habló del sistema de jerarquías sexuales. Lo pueden buscar como tal, y esta imagen me parece que es muy potente para poder entender el corrimiento, ¿no? Histórico y siempre contextualizado, ¿no? En distintas latitudes de lo que se entiende como un sexo o una sexualidad buena o mala, ¿no? Y anormal o normal, ¿no? Y cómo eso también se fue corriendo y modificando y transformando. En ese sentido,
una experiencia concreta que podemos de alguna manera recoger de transformación de la lógica de lo que ustedes habrán retomado como las distintas puertas de entrada de la ESI, ¿no? Suponen también las formas en que se organiza la vida institucional cotidiana. Y los baños son una parte de la estructura edilicia, pero que hablan fuertemente, están fuertemente sexualizados, ¿no? Y generaron en muchas ocasiones desencuentros, conflictos, ¿no? Son espacios fuertemente observados y desafiantes. Bueno, han habido muchas experiencias en distintas escuelas secundarias originalmente que consensuaron que se instalaran lo que se han denominado o baños inclusivos o baños multigéneros, ¿no? Que pudieran justamente albergar, ¿no? La diversidad de las identidades estudiantiles. Ahora, por último, y para no extenderme mucho más y darle la palabra a Guadalupe para que podamos dejarnos un espacio también frondoso de intercambio, quería traerles a ustedes como lo que llamé algunas escenas etnográficas de la formación docente, en la cual me desempeño como capacitadora fundamentalmente, y algunas pinceladas de cosas que me han parecido destacables, ¿no? Para traerles hoy aquí, en un primer punto, algo que ya de algún modo anticipé, que tiene que ver con la pregunta respecto de la vigencia de las perspectivas que trae esta política educativa de la ESI, que son la perspectiva de género, de diversidad y derechos. En reiterados contextos, la pregunta respecto de si todavía podemos hablar de género, ¿no? ¿Cuál es el vocabulario que podemos utilizar? Ustedes saben que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha habido una reglamentación que puso en jaque el uso de lo que entendemos como lenguaje inclusivo, que, bueno, en realidad lo entendemos desde la perspectiva de la ESI como un lenguaje no sexista, ¿no? Y no patriarcal y no machista. Entonces, esta denominación de inclusivo, bueno, hay que ver a qué nos estamos refiriendo y además hemos ido constatando cómo a veces lo que para muchas personas es la posibilidad de hablar con la X o hablar con la E, o hacer estas marcaciones del lenguaje, a veces no genera comunicación, genera desencuentro, ¿no? Entonces, bueno, también cómo hacer un uso estratégico del lenguaje, pero una cosa es que una evalúe cuándo es acorde al contexto situado donde lo estamos desplegando, ¿no? Que la pregunta acerca de si puedo o no en el sistema educativo hablar reconociendo el uso de la E, por ejemplo. Eso me parece que fue una marca muy fuerte, sobre todo a comienzos de año, donde tuvimos que volver a legitimar y volver a ratificar la vigencia de los marcos normativos y de la política educativa que lo acompaña, ¿no? Luego también tenemos, pensando en la territorialización de la ESI, que las escuelas no trabajan en soledad, ¿no? Producen redes, ¿no? Van articulando con el entorno, con distintas factorías y distintas instituciones con quienes se articula la tarea, ¿no? Y bueno, ha habido en estos meses recientes muchos cambios a nivel de las políticas públicas. Entonces, el mapeo que por ahí tenía una institución educativa hasta el año pasado, hoy está fuertemente resignificado. O los recursos disponibles para el acceso incluso a preservativos, por ejemplo, está sumamente limitado porque no hay, no se reparten porque no llegan a las instituciones mediadoras con las escuelas. Entonces, esto también forma parte, ¿no? Como de
una redefinición de ciertas lógicas de trabajo. Lo que es muy permanente, esto creo que no es para nada específico de estos tiempos, pero sí que em, me interesa traer lo que tiene que ver con los desencuentros entre colegas, ¿no? Las dificultades que persisten entre colegas cuando un colega tiene una perspectiva contraria al marco de la ESI, cómo participa, qué hace, qué hago, cómo le señalo, cómo interactúo en el espacio de sala de profesores o en la elaboración de una jornada, ¿no? Bueno, se generan innumerables tensiones, así como no es lo mismo cuando un equipo de conducción acompaña, interviene, promueve la implementación de la educación sexual integral o cuando la obstaculiza, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchos trabajos que han retomado esta idea de las resistencias a la ESI que tienen múltiples motivaciones. A veces pueden ser motivaciones más ideológicas, pero a veces incluso pueden ser otro tipo de posiciones que son más de no saber o de no querer involucrarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que pensarlo situadamente para ver cuáles son la trama de desencuentros que podemos caracterizar. Bueno, desde el año 2018 existe una resolución, que es la 340, que es la que estipuló la conformación de equipos de referentes escolares de la ESI en los distintos niveles educativos. Y muchas veces estos equipos fueron sobrecargados en la tarea que en realidad es de conducir, de estimular, de promover, ¿no? Un trabajo institucional con un proyecto de educación sexual integral, pero muchas veces se tira la mochila y el resto del equipo docente se desentiende de lo que es su propia responsabilidad en el abordaje, que tiene un desafío enorme que ustedes lo habrán estado trabajando, que tiene que ver con la transversalización, menudo desafío, ¿no? Poder transversalizar en las distintas áreas curriculares. Entonces, esto está siendo un conflicto también en relación a cómo se reconoce la tarea de estos equipos de referentes. Luego tenemos también un estudiantado que interpela, ¿no? Que de alguna manera marca cuáles son los temas relevantes, urgentes, significativos, y cuáles son quizás enfoques que no les convocan, como muchas veces perspectivas más heteronormativas, ¿no? Digo, pensando en un estudiante que se pronunció diciendo, ay, profe, eso que está diciendo es muy hetero, ¿no? Cómo la disputa a ese docente, ¿no? Se da situadamente que tiene que revisar su práctica porque no está pudiendo ahí, ¿no? Dar cuenta de una experiencia que sus estudiantes quizás están pensando en términos mucho más diversos y produce sesgos. Esa es la mayor dificultad, ¿no? Em, También muchas veces este estudiantado destaca que no le interesa la ESI porque siempre es lo mismo, otra vez con la jornada, otra vez con esto, que ya temas remanidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos por ahí renovar los debates o proponernos otros posibles abordajes? Y en ese sentido, tenemos un campo vivo de producción de temas urgentes o relevantes que están en transformación permanente, y creo que los entornos digitales son un contexto de enorme desafío para las personas adultas que estamos involucradas con una propia dificultad o con un propio consumo problemático de los entornos digitales, y muchas veces teniendo que acompañar ahí nuevas problemáticas o temáticas como esta que tienen que ver con las apuestas, que ha sido un tema que estuvo muy presente en los medios en las últimas semanas, porque de golpe puede ser posible que una niñez de 13 años o una juventud pueda asumir una apuesta en condiciones no igualitarias, porque se supone que tiene que haber una persona adulta acompañante, pero para participar de ciertas apuestas. Entonces, esto ya es como un enorme desafío para el sistema educativo que debe de alguna manera acompañar experiencias
que pueden ser muy problemáticas y muy dramáticas en muchas oportunidades, ¿no? Así como lo están mostrando las estadísticas que están circulando en relación al uso y la participación activa de jóvenes en apuestas. Y por último, también una demanda enorme que está llegando a las escuelas que tiene que ver con las temáticas o las experiencias ligadas a la salud mental y cómo esto es algo que desborda la escuela por completo, ¿no? En nuestros alcances también como docentes especialistas en una perspectiva pedagógica, en una forma de acompañamiento, pero donde la dimensión de la salud integral desde lo que supone la salud mental es un enormísimo desafío. Em, para volver a ustedes y para volver un momento a preguntas que a mí siempre me gusta dejar instaladas em, para pensar con quiénes trabajamos, es realmente hacernos la pregunta de qué propuesta hacemos, qué propuesta pedagógica y para quiénes. Entonces, mirar verdaderamente con quienes estamos trabajando, ¿no? Y también reconocer ahí nuestros propios supuestos o prejuicios respecto de cuáles pueden ser sus necesidades, cuáles son sus características, qué desean, cuáles son sus experiencias situadas, ¿no? ¿Tienen que ver con una experiencia ligada a la maternidad y la paternidad o no, ¿no? Bueno, un poco esas preguntas que instalo allí pensando en la población destinataria de nuestras acciones y de nuestras intervenciones. Y por último, para pensar cuál es sí, o ahora agregaría cuál es ESIS, ¿no? Pensando en la enorme diversidad de posibilidades, ¿no? que tramamos en cada contexto situado, ¿no? La educación sexual integral se puede caracterizar de tantas maneras tan heterogéneas. Voy a leerles este último párrafo que dice así: una consecuente posibilidad de formular preguntas más abiertas va instalándose en la apuesta político-pedagógica de la ESI, sobre todo cuando se requiere considerar los tránsitos, los intersticios y no clausurar experiencias ni oportunidades en las escuelas. En este complejo campo de disputas se viene produciendo un reordenamiento de valores que estimulan la desestigmatización y la despatologización trans, travesti y no binaria en el marco de una ESI obligada a revisar el perimido concepto binario de persona humana cuya base de reconocimiento como tal sea signo masculino o femenino. Este giro epistémico y las aventuras epistemológicas que supone en horizontes políticos en las prácticas pedagógicas. Despatriarcalizar, desandrocentrar, desheterocentrar, desciscentrar, desmisoginizar, deshomo, lesbo, trans, bi, odiar, desbinarizar y otros devenires. Así que les dejo con estos enormes desafíos. Sin dudas tenemos mucho trabajo por hacer para dar lugar a estas experiencias como procesos de transformación profunda, pero que quienes estamos sosteniéndolo como una militancia, como un compromiso ético, político y pedagógico, implica encontrarnos en esta aventura situada en un contexto donde los embates van a ser cada vez más consistentes y desafiantes. Así que espero que podamos seguir tramando ESIS con algunas de estas lógicas que desplegué acá. Gracias. No sé, Lucy, ¿dejaste de compartir? Ahí está.
Bueno, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Espero que no estén muy cansadas. Ah, lo voy a poner como... Ahí pensaba, Guada hace la presentación de cómo la pregunta sobre dónde estábamos allá en el 2006 generó como un movimiento ahí en el chat, ¿no? De varias respuestas. Y pensaba también el rol de la formación docente con una unidad curricular específica sobre educación sexual integral, ¿no? Que es lo que por ahí Ujú, algunas compañeras fueron mencionando en su propia trayectoria en la formación docente, ¿no? Donde ven específicamente la ESI incorporada como una unidad curricular, ¿no? Interesante ujú. para repensar también la política pública, ¿no? Ahí. Está bueno. Bueno, ustedes me dirán si se ve. Ahí está, ahí creo que se ve. Perfecto. Falta Bueno, agrandar nomás la sí, lo que pasa pestaña. es que no sé si me va a dar bolilla, A ver, porque no sé cómo volver sino al... Ah, vos Ahí decís, está. sí, ahí está, ¿verdad? Ahí Ah, se ve. bueno. Este, digo, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque yo empiezo con esto de cuál es, si no. Eh, bueno, les quiero comentar algo. Como estoy en casa de mi hijo y él me dejó su llave, tal vez en algún momento me tenga que bajar a abrirle la puerta, porque bueno, el cambio de lugar por algunos temores de toma, la Facultad de Filosofía y Humanidades en Córdoba tiene distintos pabellones. No sé cómo será en las del sur. Conozco la de la UBA y sé que bueno, es un solo edificio muy grande, pero bueno, por estos temores tuve que mudarme para poder encontrar un lugar tranqui donde poder conversar. Eh, bueno, quiero ver la hora. Bueno, con esa aclaración en algún momento tal vez me tenga que levantar, pero bueno, es cosas que pasan en la virtualidad y en estos cruces entre poder compartir un espacio de formación y bueno, y estar a su vez en nuestras casas, probablemente a algunos de ustedes también les pase. Eh, bueno, quiero agradecer mucho la invitación a José, a Carolina, a Caro por esa presentación también. Eh, Como dice ahí, ustedes advertirán por mi tonada, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba en dos facultades, y particularmente en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Ciencias Sociales, y particularmente ahora además estoy eh, trabajando como directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y hace un par de años que nos lanzamos en esta aventura de la diplomatura en ESI, Géneros y Sexualidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Entonces, bueno, cuando José me planteaba lo de los territorios, se me vinieron como así a la mente distintas escenas. Y antes de plantear esas escenas, quiero como contarles un poco desde qué contexto hablamos, ¿no? Eh, cuando me puse a pensar en lo de la territorialidad, creo que es necesario indagar un poco más en términos contextuales, conceptuales, perdón, a qué nos estamos refiriendo. Si es un contexto o es una perspectiva teórico-epistemológica, pensar en el territorio, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo territorializar o reterritorializar la ESI? No necesariamente tiene que ver con esa perspectiva de territorialidad que nos aportan los feminismos comunitarios o los feminismos comunitarios territoriales o algunas perspectivas dentro de los feminismos que hacen una conjunción realmente muy interesante entre territorio, cuerpo y tierra, eh, por ahí más vinculado a la línea de la Via Yala y demás, ¿no? O sea, yo como que se me venía todo eso y si me hace algo de ruido de decir, bueno, pensar Córdoba como un territorio, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Sí tiene que ver con la idea de pensar el territorio como aquel contexto situado. Y ahí sí hay toda una cosa muy interesante, tal vez ustedes la han trabajado, eh, digo desde los aportes de Donna Haraway, desde cómo pensarlo situado en términos de trama local, en términos de, bueno, lo que las antropologías también nos han
aportado respecto a los conocimientos locales, a las disputas locales, a las tramas de significación que se vinculan a una historia y a unas características particulares, ¿no? Ahí Haraway siempre, hay unas partes muy interesantes de ese texto donde ella aborda lo del conocimiento situado, eh, que justamente dice que, bueno, que la posibilidad de encontrar visiones más amplias y a veces más ricas, más complejas, tienen que ver con estar en algún lugar. Entonces, bueno, un poco trayendo esa idea, yo digo, bueno, yo hablo desde donde estoy, desde Córdoba, eh, para contarles algunas pinceladas de las experiencias que estamos viviendo a raíz de la diplomatura, pero que excede también la diplo, eh, y que se vincula a través de la diplomatura también con un proyecto de investigación, un picto sobre esa y formación docente, sobre el que también iba a traer algunas cositas. Entonces, para resumir esta primera parte, pensar la territorialidad con sus particularidades conceptuales respecto a los feminismos comunitarios territoriales y a la idea de lo situado, ¿no? Donde, digo, para no romantizar tampoco esta idea de territorio, a veces los territorios son muy desdichados en algunos aspectos. Este, esta idea más conceptual, traer algunas cosas de la Diplo y traer algunas cosas de este proyecto de investigación que se articula con la diplomatura porque una de las experiencias analizadas ha sido nuestra propia experiencia. Entonces, para que se ubiquen, estamos en Córdoba, acá no hay ley provincial de ESI. Recién a fines del 2009 se pone en marcha el programa provincial. Miraba ahí un contraste interesante con lo que planteaba Luciana, que dice, bueno, ley nacional y ley 2110 en Cava en el mismo año, con una diferencia de meses, de un mes y piquito. Acá no tenemos, y no pinta que la vayamos a tener, salvo que empecemos alguna movida. Recién en el 2009 se genera el programa provincial y luego de unas tensiones muy interesantes que no hay oportunidad de desarrollar, pero que yo indagué como parte de un trabajo postdoctoral. En el 2019, en Córdoba, se produce, se emite una resolución provincial, que es la 433, o sea, hace un par de años, que lo que dice es que hay que cumplir la ESI. ¿Y esto por qué fue? A raíz de una presentación de Abogados Pro Vida, que en realidad es una organización nacional, pero que tiene sus representantes también a nivel local, donde exigían el pleno cumplimiento del artículo 5 y 9 de la ley 26.150. Por lo tanto, ¿no? En ese margen se daban la posibilidad de suspender la aplicación de la ESI o por lo menos de disputar. Fíjense, o sea, una resolución, a mí me causa gracia, pero bueno, uno puede dar ganas de llorar también, de hace un par de años, que dice que efectivamente la ley tiene que aplicarse. No solo están estos abogados pro vida, también está Portal de Belén, el hogar para la mamá sola, cuyo lema es desde la concepción hay una vida. Y tenemos Cadena 3, que es un medio muy poderoso, que tiene ya su proyección nacional, pero que acá, digo, es escuchado por todo el mundo. Incluso yo lo escucho también muchas veces para saber qué es lo que la gente escucha, porque si no uno vive como muy cerrada en un tupper y eso no es conveniente. Entonces, está bueno circular un poco por distintos medios, por distintas radios. Bueno, ahora con redes y demás, siempre es muy interesante no ir mirando las distintas versiones de las cosas. Esta es una frase que traigo de Horacio Crespo, ¿no? Que caracteriza esta Córdoba de fronteras, que es una idea de Pancho Aricó, forjada, dice él, en la tensión entre la tradición y la modernidad, el conservadurismo y la revolución, lo laico y lo clerical. Es la Córdoba de la reforma universitaria, es la Córdoba del Cordobazo, pero también es la Córdoba donde Milei gana con el 74% de los votos. O sea, es muy difícil no estar con gente todo el tiempo que haya votado a Milei, ¿no? O sea, imagínense en una población, el 74% de las personas apoyó ese proyecto político. Y pongo acá en este punto 6 cómo dos grandes fuerzas, peronismo y radicalismo, se han disputado en la provincia con realmente procesos de construcción de hegemonía que hay que analizar, ¿no? Tenemos ya más de 25 años del cordobesismo, y así como Angelos hablaba de la isla, ¿no? Porque Córdoba era una isla para el radicalismo de fines del siglo pasado. Bueno, para el PJ cordobés, o como querramos llamar, le puse ese nombre porque no vamos a entrar
en disputas de ese terreno, de ese tenor. Pero bueno, esto del cordobesismo, ¿no? Y del modelo cordobés, incluso proyectado a nivel nacional, también tiene un peso como interesante. Digo, acá hacemos la ESI nosotros, ¿no? Nosotras, nosotras. Digo, para que cada uno también piense distinto, acaba, pero bueno, el sur también tendrá sus particularidades que, aunque sea con dos o tres pinceladas, está bueno poder situar. Ay, ustedes saben que si yo lo tengo así no lo puedo leer completo, pero esto me pasó en el inicio de la diplomatura. Lo voy a sacar un segundo porque si no no puedo leer. En el inicio de la diplomatura de este año, que llevamos la tercera edición, em, sumamos un aula, esa es mi presencia en la Diplo, tiene clases virtuales los días viernes, más teóricas con nuestros profes, qué sé yo, y después tiene sábados donde nos juntamos, laburamos, la pasamos espectacular, o sea, es una cosa que carga pilas. Incluso había pensado, bueno, este encuentro de hoy me carga las pilas porque hablar de la ESI, empezar a pensar en la ESI también es pensar en horizontes. Y fue un día muy tremendo, o sea, como que en el cuerpo nos, se siente. Entonces, después de la primera clase virtual, que la di yo, porque soy la directora, porque inauguramos la DIPLO, recibimos este mensaje. Dice, buenos días, el viernes estuve en la clase virtual y me fui antes de que termine. Mil disculpas. No voy a continuar ya que, sinceramente, me parece una falta de respeto la manera de hablar y querer adoctrinar. Muchas dejamos por esa situación. La oportunidad que se logre algo acá en un pueblo que sea desperdiciada de esa manera, ¿no? Bueno, por supuesto nosotros quisimos contactarnos con esta persona, no pudimos. Digo, porque las aulas son en Córdoba, las aulas físicas de encuentro los sábados, pero por primera vez hicimos la experiencia, como además la ESI está en el marco de la Secretaría de Extensión, de llevar un aula de Despeñaderos. Es una localidad próxima a Córdoba, más o menos unos 30 kilómetros, donde una directora muy preocupada por las cuestiones de género nos invitó a hacer algo allá. Después nos enteramos que hace un par de años sucedió un femicidio muy cruel que movilizó a esta directora de un instituto de formación docente de profes de nivel inicial y primario que nos había invitado. Y hace poquito, ahora unos 15 días, estuve en Dianfunes dando una conferencia en una escuela que es la Escuela Alberdi, una escuela normal, o sea, que tiene profesorados todos los niveles, la más reconocida en Dianfunes. Dianfunes queda un poco más lejos. eh, y hablando sobre la transversalidad de la ESI, qué sé yo, la diferencia entre ideología de género y perspectiva de género, lo voy a volver a agrandar porque esta parte ya me la acuerdo mejor, quería leer el otro textual. Em, Me interpela una docente que estaba asistiendo fueron 3 días de congreso, además con puntaje docente, un impacto local muy interesante. Entonces me dice, bueno, la teología también es una ciencia. Cuando yo trato de situar los feminismos, el campo de las ciencias sociales, como un marco de voz autorizada, legitimidad, para poder explicar que, bueno, que es militancia, pero también hay una producción de saber allí. Bueno, largamos a hablar sobre los dogmatismos, qué sé yo, y después otra profesora también me interpela y me dice, bueno, pero uno no se puede meter con las cuestiones de fe, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien, pero ojo con la fe, bueno, otros terrenos, ¿no? O sea, cómo uno, cuando realmente se encuentra con esas voces locales de gente que está ahí en eso, en el interior de Córdoba y que te plantea estas cuestiones. Después de la conferencia que fue a la mañana, a la tarde dictamos un taller, que estuvo hermoso, éramos pocas, 20, 25, pero realmente estuvo muy bien. Y una de ellas comenta que había ido, esa cosa del pueblo, o sea, estaba en el Congreso, se fue hasta la casa para darle de comer al hijo y volvía, y entre que iba y volvía, se ve que se cruzó con alguien, le comentó que estaba en el taller y le dice, pero ¿cómo? ¿Todavía hay ese tema? Yo pensé que ya Milei lo había sacado. Entonces ella le decía, no, sí, todavía está la ESI. Bueno, nada. Eso como para empezar, porque creo que nos ayuda a pensar en los territorios y en las respuestas a veces no muy cómodas que tenemos que elaborar para generar una interlocución con los territorios, ¿no? Bueno, este es el proyecto de investigación del que les hablaba, implementación de la ESI, transversalización de la perspectiva de género en la formación de profesores, profesoras en humanidades y ciencias sociales. Hemos participado de 5 nodos, aquí están las compañeras referentes de cada uno de ellos, La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba.
Este trabajo ha sido muy interesante. Queremos caracterizar la implementación de la ESI, de la transversalidad de la perspectiva en los institutos y en las carreras de formación docente pública, en institutos y universidades nacionales en estas áreas en particular. Tuvo tres componentes. El primero fue hacer un mapeo desde las voces de los estudiantes, de profesores en formación, sobre la ESI. El segundo tuvo que ver con analizar experiencias pedagógicas alternativas de ESI. Y el tercero estuvo vinculado a la elaboración de una herramienta de autoevaluación. Hay producciones muy interesantes del componente 1 y 3, después se las puedo hacer llegar. Está el instrumento de autoevaluación y hay una síntesis. Voy a presentar algunas cositas nomás ahora a continuación. Y está por salir una producción sobre el punto 2, donde cada nodo analizó dos experiencias, ¿no? Bueno, esto es un mapa, las encuestas relevadas y algunos de los ejes sobre los que trabajamos. No me voy a detener en números porque no me gustan y no soy como muy amiga. Em, pero sí, lo que quiero mostrar solo con también algunas pinceladas, voy a ver si puedo juntar las partes al final, tiene que ver con esto, con qué dicen, cuáles fueron los resultados de esta encuesta. Que tome estos 5 nodos, ¿no? Bueno, el 51% de las personas entrevistadas, encuestadas, tuvo algo de educación sexual integral en secundaria, o sea, más o menos la mitad. Mendoza y La Plata siempre aparecen como tensionando, ¿no? En el sentido que son las que menos tuvieron. Ahí Córdoba llama la atención, porque uno dice esto que les acabo de presentar, pero Córdoba no estaba tan mal en relación a Mendoza. O sea, Mendoza realmente un contexto, a lo mejor de lo que yo estoy pintando, mucho más radical, ¿no? En el sentido de eh, conservador. Después, por ejemplo, ay, tengo una barra. ¿Ustedes saben cómo la puedo sacar, esta barra? A ver, aguanten un poco. Tengo una barra negra. Ahí No está. se visualiza acá en la imagen. No, sí, pero yo los veo a ustedes, pero es como que la barra negra de las opciones la tengo, pero acá la bajé, así que ahí me queda mejor. Disculpen. El 58% tuvo ESI en la formación docente, ¿no? De manera explícita. Es un buen número, ¿no? Eh, Siempre como en una línea media, como, bueno, algo, ¿no? No es que fue una cosa increíble. Y hay un dato que también me llama la atención, ay, ahí se me fue, qué bueno. Es que algo se trabaja, pero pareciera que se trabaja más en las materias, ¿no? Porque acá dice 72%, bueno, trabajamos algo, ¿no? Poco más o menos, pero a nivel institucional, ¿sí? Eh, Más o menos la mitad participa de actividades de ESI, ¿no? O sea, a mí me hizo pensar esto porque es como que, como ponemos acá, hay cierto desconocimiento de la agenda institucional de la ESI, sí parece que a veces llega a través de algunos docentes, ¿no? A través de las propuestas formativas, pero habría como una disonancia entre una dimensión y otra. Y este dato también es re interesante. Lu recién mencionaba la resolución 340. O sea, 2 de cada 3 conocen el texto de la ley de ESI. Pero fíjense el porcentaje. Casi 84% no conocen la resolución 340, ¿no? Con sus 5 pilares, este, los aprendizajes prioritarios para cada nivel. O sea, es una cosa importante, más para la formación de profesores en distintos niveles o en distintas disciplinas para pensar secundaria. Sí sigue habiendo una demanda persistente de ESI en las instituciones. En el componente segundo de esas experiencias, nosotros trabajamos, como les decía, analizando en profundidad 2 experiencias por nodo. En Córdoba, nosotros trabajamos con una experiencia de formación inicial y una experiencia de formación continua o permanente. La primera tuvo que ver con un seminario de danza que está dentro del profesorado de danza, un seminario de ESI, perdón, dentro del profesorado de danza en la Universidad Provincial. Ahí dije bien, que son estas fotos que tenemos aquí sobre la izquierda. Y analizamos también
la diplomatura universitaria como una propuesta de formación permanente de la Universidad Nacional. En Córdoba tenemos Universidad Provincial, hace poquitos años, más o menos del 2005, que fue así algo como la UNICABA en el sentido de que reunió a distintos institutos de formación docente en artes, en psicopedagogía y otras cuestiones, en teatro, bueno, en educación física, los reunió y formó la Universidad Provincial. Del análisis de estas experiencias que implicó trabajo de campo muy acotado, pero donde sí pudimos hacer entrevistas estudiantes, a docentes, tutores, quienes participaron, transitaron por esas experiencias, análisis de las propuestas, de los materiales de formación, de las evaluaciones propuestas, bueno, y demás, em, definimos con el equipo 4 o 5 ejes que las hacen, según tratamos de comprender y transmitir, una experiencia alternativa. O sea, ¿qué tiene de piola esa experiencia que la gente valora, le gusta, está, ¿no? Entonces, nos parece que, bueno, estas cuestiones en común, como pinceladas de experiencias alternativas, nos pueden ayudar a pensar si donde nosotros estamos, lo que nosotros hacemos o las tramas en las que habitamos tienen algo de esto o no. La primera cuestión, que bueno, creo que Lu ahí también lo planteaba y lo recupero en términos a esa la idea de pensar la ESI como un movimiento pedagógico, cuando realmente se construyen estas experiencias en torno a una red de actorías, tienen una mayor potencia, ¿no? Que permite articular militancias, dinámicas institucionales, distintas organizaciones, y que van mostrando, veíamos nosotros, como un proceso, mejor dicho, de institucionalización de esa transversalidad. Y esto se consigue no necesariamente porque todos esos de esas actorías que se articulan sean feministas, ¿no? Sino que a veces pasa que hay una directora en una institución, por ejemplo, el profesor de danza, cuando el seminario surge, que no es feminista, ni siquiera sabe mucho de estas cuestiones, porque también se está empapando mientras va ocurriendo, pero tiene un buen oído para permitir que otras compañeras que proponen cosas, bueno, habilitar, ¿no? Entonces ocurrió que hubo que definir una unidad curricular de 2 horas, a diferencia de lo que tienen todas, y había una propuesta de que sea sí, y la directora dijo que sí. No sabía bien por qué, o por qué era importante un poquito más de tiempo o no, o que estuviera en tercer año en vez de cuarto, porque de ese modo articulaba mejor con la práctica 3 y la 4. Bueno, dijo que sí, ¿no? Entonces, son como estas cuestiones que se van articulando desde la gestión, las tramas intersectoriales, la militancia, ¿no? Que permite ese proceso instituyente, que por supuesto que no es sencillo, pero que hace esa transversalidad y que tiene, bueno, como sus piezas fundamentales, pero también tiene sus aliadas, digamos, ¿no? La segunda cuestión, y esto no me voy a ahondar porque creo que lo explicó muy bien también Luciana antes, sí son propuestas que se inscriben en una perspectiva de género y en defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces está muy clara esa mirada crítica respecto a esa última matriz que vos trajiste, ¿no? Eh, con todos esos des que habría que continuar profundizando. La tercera cuestión, que es muy interesante también para pensar, es que en ambas propuestas que analizamos se da lo que uno llama integralidad de funciones universitarias. O sea, efectivamente, quienes están comprometidos con esas propuestas hacen cosas en docencia, en investigación, en extensión y además logran articular, ¿no? Entonces, las profes que estaban a cargo del seminario de ESI, del profesor de danza, por ejemplo, dictaban ESI, pero además eran estudiantes de un posgrado, de una especialización en ESI, que además del trabajo final lo hicieron, porque había que hacer una propuesta de intervención, porque es una especialización profesional, con una propuesta de formación para los propios docentes de toda la carrera de profesor de danza sobre ESI, género. Entonces, bueno, digo, hay cosas que van pasando ahí, o qué sé yo, los docentes de la Diplo, por dar otro ejemplo chiquito, los docentes que dictan los distintos módulos de la diplomatura en ESI, algunos de ellos trabajaron o trabajan en el programa provincial de ESI, ese que les digo que surgió en 2009, a fines ya. Otros son docentes investigadores,
o están dando talleres de ESI en las distintas instituciones, entonces permite su experiencia particular, pero también en común, ¿no? Institucional, articular esto, y esto le da una potencialidad realmente muy importante. Entonces, qué sé yo, viene la Marina Tomasini, una referente, una amiga y compañera, pero además muy destacada investigadora, entonces dice, estuve dando un taller en secundario y hay una preocupación por las masculinidades, ¿y qué vamos a hacer con esos pibes que están callados en el taller? Y bueno, y estuvimos analizando con el equipo, o sea, hay una experiencia de trabajar ahí, ¿no? De poner un oído que no mira solo para dar el taller, sino que también está mirando con una sensibilidad en relación a la investigación, o sea, a generar preguntas, ¿no? A apostarle ese conocimiento situado como producción de investigación también, que dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a hacer para entrar en diálogo con esos que no hablan, que no dicen? Es una reacción a los feminismos, dice Marina. Este voto joven a Milei es una reacción a los feminismos, es una reacción a las pibas y la lucha por el aborto. Bueno, digo, y Marina lo trabaja y nos da la diplo, pero digo, esa cuestión, si se puede potenciar, es un aporte sin duda innegable. Otra cuestión, la creo que son 5, tiene que ver con esto, articulación entre la forma y el contenido, que ya lo sabemos porque lo hemos estudiado y tratamos de hacerlo, quienes estamos en ESI, que tiene ahí en la educación popular una vertiente que la nutre realmente. Entonces, por ejemplo, algo que me encantó, me hizo reflexionar a mí misma sobre mis clases, más allá de los espacios de ESI, sobre todas mis clases. Los estudiantes del profesorado de danza, cuando los entrevistamos, dice la PAO es la profe, la PAO no da ESI, la PAO hace ESI. Entonces la PAO te cuenta que ella prepara el espacio, trae algún aroma, pone una musiquita, los espera a sus estudiantes, le da un beso cuando llegan y trata de generar un espacio, ¿sí? Dices en un momento como de mutua afectación, donde se potencia la grupalidad, pero además donde, insisto en esto, y en esto tal vez el contexto cordobés, donde no todo es color de rosa. Entonces, lo que ella logra es que los estudiantes puedan expresarse sin miedo a ser juzgados. Y cuando digo puedan expresarse, no es porque tengan posiciones necesariamente progresistas o identidades que requieren ser aceptadas aún en las instituciones educativas, sino que muchas veces esos estudiantes hablan desde prejuicios muy arraigados, desde posiciones muy estigmatizantes del otro, pero que la PAU genere que que ese estudiante, ese profesor en formación, puede expresarse, tiene un valor tremendo y eso también debe poder hacer la ESI, ¿no? Entonces, esto de que la PAO hace ESI, encontramos un valor muy importante. Que tal vez tenga que ver con esto último, que es una categoría que recuperamos de Alfredo Furlan, un pedagogo cordobés radicado en México ya desde la época del exilio. Alfredo habla del currículum vivido, no desarrolla tantísimo, ¿no? Pero logra cruzar ahí dimensiones curriculares, como en esa disputa pedagógico-política que se juega en la enseñanza, pero también en lo institucional, sobre efectivamente qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a las personas cuando habitan esos espacios? ¿Qué es lo que pasa con la experiencia concreta de desarrollo de la ESI? Y hay una cosa, por ejemplo, que hacemos en la Diplo, en el último módulo, es traer experiencias de ESI concretas. Entonces, que alguien cuente cómo el secundario trabaja en la menstruación. Que alguien venga a decir en ciencias naturales, en la carrera, por ejemplo, de formación de profes en exactas dentro de la UNC, bueno, cómo laburan con no sé qué cosa de las especies, no sé, ni me acuerdo, perdón, José, sé que estás en ese tema, pero la verdad que ya. Entonces digo, o en nivel inicial tal cosa, o en el profesorado de danza, porque hemos traído profes de danza que trabajan en nivel primario, entonces, ¿qué cosas hacen con los cuerpos en zonas a veces muy jodidas, ¿no? En términos de las carencias. Y ese escucharse, decía una profe que entrevistábamos, una profe que transitaba como asistente en la Diplo, decía,
eso sirve un montón, ¿no? O sea, y en esto también hay una potencialidad increíble. O sea, la formación permanente tiene un potencial en poder escucharse con los colegas y generar espacios donde reconocerse y volver a pensar colectivamente los procesos educativos, en el nivel que sea, sirve un montón, ¿no? Y también lo veía Facundo Bocardi, que es otro profe, colega, me decía, es impresionante porque funciona como un descubrimiento, pero es algo, decía Facundo, que justamente habilitan los espacios de formación continua de docentes, ¿no? O sea, en parte es quien habilita el espacio, quien dicta, y la gloria de él se me criticaría porque, no, porque uso la palabra dicta, pero digo, para decirle entre comillas, quien dicta la clase y quienes además se ponen a trabajar en la construcción colectiva de ese espacio de formación. Bueno, quería traer otras postales para... Esto también pasó en Despeñaderos, el sábado pasado en el cierre, donde hacemos un balance de, bueno, de qué pasó con la Diplo, con esta promo 24, ¿no? De la diplomatura en ESI, hacen sus propios afiches sobre los recorridos de sus aprendizajes y desaprendizajes también. Eh, Esto pasó en Córdoba un poquito antes, a fines de septiembre, con la Diplo de Córdoba. Y acá hay una frase de la PAO, la profe, que también nos parece muy potente. Dice, pensar la práctica docente es un vértigo. Pensarla transversalizada con la ESI es mucho más, ¿no? La Pau siempre hablaba de la muchosidad. Yo no terminaba ni de entenderle la entrevista qué es lo que quería decir. Y muchosidad como lo mucho, o sea, la cantidad de cosas que pasan en estos espacios y que hace falta ir pudiendo procesar. Estas son las producciones de Córdoba sobre los recorridos. Bueno, cada una de ellas tuvo su explicación. Fueron realmente muy potentes. Este, eh, un espacio como muy valorado. La ESI tiene ya 3 ediciones. eh, Siempre, por suerte, hemos sido muchos. En la primera, más o menos 160 diplomados, en la segunda otro tanto y ahora están terminando unos 120. Bueno, estos son parte de los recorridos. Quiero terminar con algo que dijo una docente, con 2 frases, en realidad, uno que dijo una docente de nivel secundario a quien entrevistamos de la primera corte de la Diplo, y después otra frase de una militante de los derechos humanos que no se autopercibió feminista, pero que me parece sin duda lo fue, que es María Saleme. Entonces, las chicas estas docentes de escuela secundaria, docentes de una escuela secundaria católica de Córdoba, y está bueno volver a las primeras plaquitas, ¿no? Que ellas nos cuentan cómo fueron transitando de la mano de su colectivo docente y unas monjas que son las directoras que también fueron habilitando algo, porque efectivamente ellas dicen, nosotros pasamos de una educación para el amor a la ESI, ¿no? Hicieron una propuesta como trabajo final de la Diplo sobre la diversidad sexogenérica y además se reengancharon con una visita que tuvimos en la diplomatura, que fue la de Ivana Aguilera. Es una compañera travesti que ya tiene sus 50 años, una sobreviviente, como ella dice, que está a cargo del área travesti trans de la facultad. Bueno, la llevaron a la Ivana al colegio, al que hable con los pibes y la monja, ¿no? Imagínense esa escena. Yo estaba como flasheada, digo, para pensar en esto que también José me decía, ¿no? Qué bueno, qué impacto me decía José, qué pasa en las prácticas, ¿no? Entonces digo, bueno, algo pasa, ¿no? Algo pasa porque estas colegas no solo hicieron esa propuesta, hicieron una secuencia didáctica para las materias donde ellas estaban, que llevaron a la práctica, sino que esa secuencia didáctica finalizó con la visita de Ivana. Y cuando nosotros le preguntamos, y traigo esta metáfora que es muy preciosa, sobre qué cosas se habían transformado, entonces ellas mismas, las profes, decían, no sé si podemos hablar de una gran modificación. Es como que cuestionaban nuestra pregunta sobre qué se había transformado. Y ellas decían, pero podemos decir que la ESI es como meter un poquito de arena en los zapatos de la escuela. Y es una metáfora maravillosa porque yo digo, si logramos, aunque sea eso, ustedes saben lo que es una arena en el zapato, ¿no? O sea, es una metáfora muy buena
¿Por qué no un granito de arena? Sino es donde ponemos ese granito de arena y ponerlo en los zapatos de la escuela. La verdad que es una maravilla como metáfora para también significar y valorar lo que se puede, que seguramente será un poquito de arena, pero que puede en un proceso que, como también ahí Luciana preguntaba, ¿de dónde estábamos en el 2006? Que requiere un tiempo para ser, para ser significado, para ser valorado, para hacerse tangible a veces, ¿no? En los procesos. Y creo que estamos en ese terreno quienes estamos más comprometidos con nuestro trabajo en distintas esferas en relación a la ESI. Bueno, acá en Córdoba este año estamos con la escuela posible. Es el lema del gobierno de la provincia de Córdoba en relación a la educación. Entonces, hacen talleres sobre la escuela posible. Y de hecho, en el congreso que fui, Adrián Funes, se llamaba La Escuela Posible y no sé, y las apuestas pedagógicas, no sé. Pero todo el tiempo es la escuela posible, la escuela posible. Yo, bueno, hay que pensar en la escuela posible porque está bien y yo le doy le encuentro la vuelta en relación a las posiciones del deber ser pedagógico que se salen de lo posible. O sea, hay que pensar en lo posible, pero también hay que apostar a lo deseable o a qué es si queremos, ¿no? Entonces, un poco decía, bueno, ¿qué cosas son posibles? ¿Qué preocupaciones tendríamos en común, como algunas de estas? Pero también, bueno, ¿cuáles son los desafíos en términos de pensar un horizonte realmente con enfoque interseccional, intersectorial, ¿no? Con una transversalidad de la perspectiva de género y demás? Y lo último, porque así nos queda un ratito para charlar, traigo esta frase de María Saleme Burnichón, es una gran referente para nosotros. Y es un texto que yo uso en la Diplo, pero que además lo repito cada vez que puedo, porque en realidad no habla de la Diplo, sino habla de lo que implica la práctica docente, ¿no? Entonces María nos invita a preguntarnos si entre los docentes, está en masculino, pero bueno, porque así lo escribió, ustedes sabrán comprender, entre nos invita a preguntarnos si entre los docentes existe algo así como una conciencia de engranaje, es decir, algún registro a la vez personal y colectivo de las implicancias políticas del trabajo docente y puntualmente del trabajo de enseñar. Empieza por cuestiones acerca de qué sabe el docente de su propia figura como docente, desde dónde se construye su práctica y hacia dónde se dirige. La María ha sido una militante incansable por los derechos humanos y en ese sentido creo que sería hoy una militante feminista, la primer decana electa luego del proceso dictatorial de los años 70, quien crea el Centro de Investigaciones en la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba. Nunca escribió un libro, sí escribió y dijo muchas cosas interesantes y en la Escuela de Ciencias de la Educación se produjo un libro que está online, que si lo quieren buscar se llama Decires, donde un conjunto de docentes en su momento se puso a juntar los textos de María, porque María nunca escribió un libro, si bien fue una persona, una personalidad tan importante. Y ha trabajado mucho sobre la cuestión docente, entre otras, y esto me parece que es otra metáfora interesante, ¿no? Para pensar el trabajo docente, en particular el trabajo de enseñar, nos podríamos meter por ahí, pero ya ustedes conocen la diferencia entre el trabajo docente y el trabajo de enseñar, donde lo que se requiere del docente, ¿no? Es preguntarse acerca de esa conciencia de engranaje, ¿no? Ese sentirse parte de un todo, ¿no? Pero a su vez saber que hay una relevancia en su papel y y que ese lugar y que ese engranaje tiene que ver también con la conciencia, claramente una conciencia política, en un sentido bien gramsciano, ¿no? De qué se sabe de la propia figura, desde dónde se construye y hacia dónde se dirige, ¿no? En términos de un trabajo colectivo. Así que bueno, la arenita en el zapato y la conciencia de engranaje me parece que pueden ser dos claves también para seguir pensando nuestros territorios, ¿no?
Bueno, eso. A ver ahora cómo saco esto. Esperen que baje todo y ahora no encuentro de dónde. Acá estoy. Bueno, gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Guada. Bueno, un montón de cuestiones para, para seguir pensando. Pensaba incluso, por un lado, pensaba en la potencia de poder tenerlas en algún momento de manera presencial. Sabemos que también el entorno nuestro muchas veces convoca, ¿no? En la montaña, en la cordillera, tenemos una dificultad que nos atraviesa, ¿no? La cuestión de disponer de ciertos recursos, lo que implica la movilidad y también las agendas, pero pensaba incluso en esto que iban caracterizando de muchas cosas que fueron surgiendo en ese encuentro que tuvimos el sábado 28, donde esto que vos mencionabas un momento sobre cómo la formación permanente o continua, ¿no? El desarrollo profesional habilita espacios en los cuales los compañeros toman la palabra y además esa palabra que un poco intenta como condensar preguntas, a veces temores, a veces interrogantes, ¿no? Sobre de qué va la ESI y también como de significar la propia práctica, ¿no? De hice esto, probé esto, ¿no? Me pasó esto, y ahí como buscar un trabajo bien colectivo y un espacio de encuentro que nos permita bueno, alojar, ¿no? Esa propia experiencia y en algunas instancias dotar de sentido, ¿no? Y algo que charlábamos en ese encuentro presencial, por eso decía bueno, ojalá que podamos pensar y llevar adelante, incluso hace unos años hice como una promesa con Luciana de traerla para acá, que aún no cumplí, pero pensar, ¿no? De la potencia de estos encuentros presenciales, acá virtuales, como para suspender un rato el tiempo de lo que pasa por fuera, ¿no? Y empezar a conversar, también como decías vos al principio en torno a estas utopías, ¿no? De pensar la escuela como espacio educativo más justo, ¿no? En varias intersecciones. Y también cuando charlábamos ese sábado, me estoy como un poco ordenando en función de una cantidad de cuestiones, cuando conversábamos ese sábado, había colegas o compañeras, ahora igual la habilitamos para que puedan comentar o preguntar de que intentaban como caracterizar alguna experiencia vinculada a la ESI, alguna intervención, con un temor de si era correcta la intervención y cuando la pensábamos de manera conjunta, bueno, dialogábamos sobre esas buenas intervenciones, en esto que vos mencionabas un momento de cómo han ido recepcionando algunos marcos teóricos, algunos conceptos, ¿no? Y en eso que implica la práctica docente como posición ético-política, nada, intervienen o actúan o incluso traman junto a colegas, a veces no sabiendo que lo que están haciendo coincide con el enfoque de la ESI, ¿no? Entonces, qué importante tener como estos espacios para conversar, para compartir, para convidar experiencias, algunas perspectivas teóricas como ambas hicieron, y como para dar cuenta también que cómo hemos ido construyendo las ESIs, ¿no? Como ustedes mencionaban, en nuestros contextos, en nuestras escuelas en plural, ¿no? Y de la necesidad de seguir teniendo estos espacios de conversación. Yo pensaba, y ya ahí me callo, te dejo, Caro, para que empecemos como a hacer ahí la puesta en común de alguna pregunta, alguna inquietud, pero pensaba incluso de cómo en estos contextos más actuales nos ha ocupado fuertemente la agenda de la formación permanente. Nuestra provincia, por ejemplo, el plan de alfabetización, ¿no? Que se lanzó también a nivel nacional, y cómo en nuestra provincia el plan de alfabetización tiene un enfoque, tal vez, o una perspectiva donde se trabaja lo socioemocional, ¿no? Algo ahí. Y más allá de eso, la agenda ha sido como fuertemente ocupada en función de esas experiencias formativas y algo que hemos conversado es que incluso en esas instancias muy pocas veces se pone en valor la experiencia docente y algo que charlábamos de ese sábado y un poco ahora habilitamos para tomar la palabra, es la importancia de resituar lo que cada uno, cada una hace en su espacio escolar, en su espacio del aula, en su espacio institucional y cómo eso, bueno, es una práctica situada que va generando un conocimiento, ¿no? No sin tensiones, desafíos, ¿no? Y un poco la ESI invita a repensar esas experiencias áulicas institucionales, como un poco mencionaba ahí al final Guada, y también mencionaba Luciana con todos los des, ¿no? Para des, ¿no? En la seguidilla de cuestiones de cómo repensar esa práctica para hacer de la escuela o de las escuelas espacios educativos bueno, que habiliten a las disidencias o a las diversidades sexogenéricas, que restituyan derechos en este marco, ¿no? Que identifiquen algunas cuestiones urgentes de intervenir. Pensaba incluso en las temáticas que proponía Luciana al final, ¿no? Que
que impactan sobre la vida de infancias, de adolescencias, de adulteces, ¿no? Bueno, un gran proyecto ético-político de la ESI, que sin duda, y un poco ahí mencionabas hacia el final y en toda tu exposición, Guadalupe, sobre el rol de la universidad, sin duda la política pública, ¿no? No es menor en el sostenimiento de esta serie de decisiones y de proyectos, donde, por ejemplo, en el caso de ustedes, la extensión universitaria o la investigación ha permitido seguir pensando y arrojando nuevas interpelaciones, ¿no? Igual me anoté un montón de cosas, intenté no hacer tanta ensalada mientras hablaba, pero la verdad que sumamente agradecidos con ustedes por esta potencia y esta disposición a compartirnos sus sentires, sus recorridos y, como decía al principio, un poco democratizar el conocimiento que han ido desarrollando tanto en la universidad como de manera colectiva con las compas, ¿no? Eh, y me callo. Ahora sí, un minuto, ya vengo, discúlpeme. Por suerte no me agarró cuando estaba hablando porque no hubiera podido retomar el hilo. Justito, justito, justito. Eh, bueno, preguntas, ¿no es cierto, Caro? ¿Alguna? Ahí Lorena Eh, compartió un video, ¿no es cierto? Lore Iriarte, en relación al libro, decía. sí, yo pensaba en varias cuestiones, ¿no? Pero un poco como destacando algunas ideas que trajeron las chicas a la conferencia, esta importancia de historizar, ¿no? La ESI, este, de construir una genealogía, digamos, a partir de las normativas que fueron surgiendo en paralelo con la implementación de la ley, ¿no? Y cómo a lo largo del tiempo se fueron como dando esos giros que, de los que hablaba Morgade y de nuevo los traía a la charla Luciana, que nos permiten pensar en nuevas conceptualizaciones no acabadas, ¿no? Eh, y por otro lado, me parece muy potente esta investigación que nos trae Guadalupe y que nos muestra como los diferentes como miradas desde la práctica docente, ¿no? Está interesante esto de ir a, a otros lugares cercanos a Córdoba a ver qué se dice sobre la ESI, sobre las diferentes ESIs. Eh, bueno, no sé, ahí está abierto el micrófono, el chat para escucharnos, a ver qué sentires tenemos. Bueno, yo quería decir alguna cosita que me hizo pensar las palabras de José Luis, que no lo traje porque es parte de las incertidumbres y las encrucijadas contemporáneas de las formas que asume la reformulación política en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que es un embate también a nivel nacional que tiene que ver con lo que entendemos como educación socioemocional, que está haciendo como una nueva línea política que convive con la ESI, a pesar de que es un paradigma teórico político contrario, divergente y bueno, que genera en una perspectiva de pregunta que nos estamos haciendo los equipos, mucha incertidumbre respecto del lugar que va a asumir en el marco de la política educativa local. Sé que lo trabajaron fuertemente en uno de los talleres y acá ya configura gerencias
específicas, ¿no? Que, bueno, dan cuenta del avance de un nuevo paradigma que aunque es contrario a lo que entendemos fuertemente desde el eje de valorar la afectividad, bueno, sin embargo, va a estar en tensión y en diálogo y estamos en estado de alerta respecto de esto porque hay un sinfín de proyectos de ley y de leyes ya definidas que avanzan sobre esto. Bueno, gracias, Luciana. Yo voy a dejar de grabar para que no genere, tal vez no condicione a veces la